Si estás flipando cómo cambio de sombra a paso a 3D y paso a Powerline y quieres aprender cómo lo he hecho, mira este vídeo hasta el final. Hacemos nuestro boceto. Cogemos un nuevo folio donde lo vamos a duplicar pegándolo a un cristal que nos dé la luz desde atrás. Hacemos las líneas sin que no se nos caiga el dibujo. Hacemos las copias que queramos, como 3. Hacemos los efectos, por ejemplo, en este le doy sombra. En este le estoy haciendo unos 3D para ser diferente. Y en el último voy a darle simplemente un Powerline por fuera. Y ahora estamos dándole color al dibujo original. Y ahora solamente coloraremos lo que va por dentro de las letras. Podemos jugar con cualquier color o detalles. Yo en esta ocasión estoy haciendo un degradado de color de oscuro a claro en la parte de arriba, respetando unas partes blancas para crearle unos brillos. Una vez terminado, cogemos las partes por fuera de las letras y vamos a empezar a darle detalles como 3D, sombra y todo, y le vamos coloreando en los colores que creamos mejor. Una vez vayamos terminando los 3 diseños que hemos hecho, tendremos que coger unas tijeras. Y una vez la tengamos, tendremos que recortar la parte interior de las letras. Y una vez terminemos los 3 espacios de letras, quedará el resultado así. Este es el dibujo principal, los restos, y con un plástico transparente lo recortamos con las mismas proporciones que el tamaño del folio y lo pegamos por detrás. Yo en esta ocasión he utilizado una grapa. Una vez que lo tengamos ya todo hecho, lo siguiente será la magia. Como veis, esto está súper bien, es muy fácil de hacer y os reto a hacerlo. A ver si lo hacéis a la primera o falláis.